ahora. Nuestra cortina ya lo anuncia, tenemos la noticia del momento y bueno, saludarlos primero que todo, bienvenidos a 24 tarde, pero nos está llamando la calle Fabián Collado, ¿no es cierto, Gustavo? Porque la Policía de Investigaciones emitió una orden de detención en contra de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet, por el delito de receptación en el caso Relojes. Más detalles, ahí lo vemos ya en pantalla, Fabián Collado. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Gustavo, Pascal. Ayer les estábamos comentando de los operativos del caso Relojes, pero hasta el informativo, hasta 24 tarde, no había una orden de detención vigente en contra de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet, el esposo de la reconocida animadora de televisión Tonka Tomisic. Aquella orden desde el tribunal a la Policía de Investigaciones llegó en horas de la tarde, cuando ya se sabía que estaban las pruebas fehacientes para que el conocido Paribet, como es denominado, podría ser capturado. Habían pruebas evidentes en medio de esta investigación que se estuvo realizando y posiblemente también el allanamiento que se realizó a su propiedad, que está ubicada en la comuna de Vitacura y en la subida Santa Teresa, puede haber sido una evidencia que haya complejizado la situación judicial de Marco Antonio López Spagui. Él ayer no se encontraba en su edificio. Sí, según las informaciones que han trascendido, la animadora de televisión Tonka Tomisic, que obviamente habría prestado colaboración a este allanamiento que se realizó en su propiedad, donde la Policía de Investigaciones, la Brigada de Lavado de Activos ingresó, estuvo incautando artículos electrónicos, joyas y diferentes especies que pudieron ser vistas al interior de este lujoso departamento que está ubicado en el sector oriente de la capital. A raíz de aquello, toda esta evidencia fue derivada hasta el cuartel Borgoño, el cuartel Independencia de la Policía de Investigaciones, mientras que en paralelo se estaban realizando más de 36 allanamientos en Antofagasta, en Valparaíso y también en la región metropolitana. A raíz de aquellos que antes que existiera esta orden de detención en contra del conocido Paribet, había más de 26 órdenes de detención vigentes en contra de toda la cúpula de la estructura de la organización delictual, como ha sido calificado por parte de la PDI, al caso Relojes. Y ahí poco a poco se fue entendiendo este caso. Hasta el minuto, Marco Antonio López Spagui no está detenido, está prófugo de la justicia. Esto no necesariamente significa que esté arrancando, eludiendo la acción policial. De todas maneras, tenemos certeza que no se encuentra en su departamento. También hubo algunos trascendidos que se habría encontrado con su abogado en una oficina del sector oriente de la capital. Eso también está descartado. Hay dos puntos que no se descartan hasta este minuto. Uno de ellos es que pueda ser capturado directamente por la Policía de Investigaciones y otro es que se entregue voluntariamente. De todas maneras, cerca de las 13:30 horas, su abogado Mario Vargas va a emitir declaraciones al respecto para poder entender un poco más qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder en medio de todo este proceso investigativo. E incluso ya durante la jornada de ayer habían solicitado más antecedentes respecto a la situación de Mario Vargas. El abogado lo había solicitado respecto a la situación de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet. ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Es una investigación que viene desde el año 2016. Hace aproximadamente 2 años que Paribet se encuentra como imputado. Ayer recién se dio a conocer públicamente, de todas maneras, esta característica. Y por eso que solicitaban, en definitiva, mayores antecedentes. ¿Qué era lo que iba a pasar con él? Porque había incertidumbre en todo el círculo cercano de Marco Antonio López Spagui, el cual, en definitiva, ya está con la orden de detención. Se va a entregar hoy día en la tarde, se va a entregar mañana, solo trascendidos, pero sí puede ser capturado en cualquier minuto en medio de esta organización delictual, asociación ilícita, así ha sido calificada. Y le explicamos por qué en 24 tarde, debido a que desde el año 2016 es que nace este caso, el caso Relojes, cuando delincuentes, lanzas internacionales en Europa, en Estados Unidos, cometían violentos asaltos, se fijaban dónde estaban las casas de lujo para poder atacar, ingresar, amarrar a las familias, ahí robar diversas especies de valor y, claro, un reloj de un alto valor comercial. Luego, esta banda de delincuentes ingresaban containers camuflados o con productos lícitos, todo lo robado, todo lo sustraído,
allá en Europa y también en Norteamérica. Había un contacto, un líder de la banda acá en Santiago, en la región metropolitana. Él entregaría estos productos a Estrella Dinamarca, una de las joyeras reconocidas, la cual decía que tenía contactos con famosos, con personas que tenían un alto poder adquisitivo. Y es ahí cuando el enjambre comenzó a extenderse del caso Relojes, y por eso es que hay más de 26 órdenes de detención, 16 de ellos que están siendo formalizados a esta hora de la tarde en el Centro de Justicia. Aquella audiencia no concluye, pero de todas maneras lo que se ha adelantado es que al menos contra 3 de los 16 detenidos ya se está solicitando por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente la prisión preventiva como la medida cautelar. Una de ellas es Estrella Dinamarca, una de las líderes, las cabezas de esta organización que ha sido calificada como delictual. Ahí ustedes están viendo las imágenes también de toda esta audiencia que se está llevando a cabo en estos instantes en el Centro de Justicia, que aquello todavía no concluye. ¿Cuáles son los delitos por los cuales la mayoría está siendo formalizado y también otros como Marco Antonio López Spaghi tienen una orden de detención vigente en su contra? Contrabando, receptación aduanera, asociación ilícita y lavado de activos. Es parte de los ilícitos que están siendo investigados por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, y además de eso, según los antecedentes que se han recabado y que se han entregado, por ejemplo, se pudieron recuperar más de 100 millones de pesos en relojes, en joyas, en medio de los allanamientos que se realizaron durante la jornada de ayer. Relojes Rolex que cada uno vale entre 25 a 35 millones de pesos. Además de eso, esta organización, cuando comienza a funcionar, al menos desde el 2016, ahí además se inician las escuchas telefónicas para poder captar qué era lo que sucedía, qué era lo que ocurría. De hecho, en el pasado, solamente 3 personas habían sido formalizadas, quedando con medidas cautelares menos gravosas. Por ejemplo, el caso de Estrella Dinamarca, de Jaime García, y también el caso de Domingo Jalil, el cual no fue capturado, el zar de los fuegos artificiales. Así es conocido, un empresario de más de 60 años, el cual, en definitiva, él está siendo investigado también por la causa del caso Relojes y que hay medidas cautelares que ya pesan en su contra debido a un allanamiento que se realizó en uno de sus locales comerciales del barrio Meix, donde habría entregado fuegos artificiales a narcotraficantes y también a barras bravas. Pero él está plenamente vinculado a la causa del caso Relojes. Por eso es que no figuraba dentro de las listas de detenidos durante las últimas horas, ya que se encuentra en Santiago 1 en estos instantes. Lo que capta todas las miradas a esta hora de la tarde, ¿qué es lo que va a pasar con Paribet, con Marco Antonio López Spaghi? ¿Se va a entregar? ¿Va a ser detenido por parte de la Policía de Investigaciones, de sus equipos que estuvieron trabajando en diferentes sectores de nuestro país? Pues bien, le consultamos cuál es la situación en definitiva del marido, del esposo de la animadora de televisión Tonka Tomisic a la Policía de Investigaciones, quien entregó mayores antecedentes tanto de aquello como del caso. Revisemos esas declaraciones. Dentro de todas las órdenes que se gestionaron el día de ayer, tanto la detención como la entrada de registro, posteriormente se generaron otras atendiendo el curso de acción que estaba tomando la investigación. Y en ese contexto el fiscal Eduardo Baeza, que en este momento está en la audiencia de formalización de todos los imputados en esta causa, generó, junto con el juzgado de garantía, la orden de detención pendiente para el caso Paribet. En particular, es un blanco más de todos los blancos y los imputados que están en el proceso investigativo. ¿Puede decir que él está prófugo o puede ser que esta persona todavía no se haya visto enterada de esta orden de detención que usted menciona? Como tú muy bien dices, probablemente, pero en este momento no está detenido por la Policía de Investigaciones de Chile. En ese contexto está siendo buscado por la requisitoria de aprehensión que tiene en su contra. O sea, para ser súper responsable, ¿se confirma la orden de detención? Sí, tiene una orden de detención vigente en este momento. Confirmadísimo, entonces, que va a tener que responder ante la justicia Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet, esposo de la animadora Tonka Tomisic. No se sabe si está prófugo, si está eludiendo la justicia o se va a entregar. Pues bien, aquellos antecedentes, el abogado de él, el representante judicial, estamos hablando de Mario Vargas Cosiña, va a entregar mayores antecedentes desde el sur de nuestro país. Por eso va a hacer un Zoom y va a dar declaración pública respecto al futuro y qué es lo que tienen pensado como defensa realizar durante las próximas horas. Les decía,
decíamos, se pensó que podía estar junto a él en el sector oriente de la capital, en una de las oficinas del abogado. Aquello está plenamente descartado en un 100%. Tampoco que Paribet se encuentre en su domicilio de la subida Santa Teresa, ahí en la comuna de Vitacura. De todas maneras, entrando en el caso, lo que ustedes están viendo en pantalla, también fueron recuperados, además de los Rolex, entre 25 a 35 millones cada uno, brillantes de oro, también de la marca Tag Heuer, entre otros. Lo que llama la atención, sobre todo, ¿saben por qué? Porque se le denomina el caso relojes, pero acá también hay otros elementos de un alto valor comercial, esas joyas de oro que eran muy interesantes, sobre todo para una de las personas que lideraba esta asociación ilícita, esta organización delictual. Estamos hablando de Estrella Dinamarca. No tan solo ella cayó y está siendo formalizada ahora, sino que también sus hijos. Y al igual, otro de los que está siendo formalizado y se está solicitando prisión preventiva, Luis Augusto Vázquez. Si no le suena el nombre, les decimos el restaurante Don de Augusto, el Mercado Central. Pues bien, es el hijo del empresario que es propietario de aquel icónico restaurante del epicentro de la región metropolitana. Ayer fueron allanados los restaurantes en el Mercado Central. También había una orden de detención en contra de Luis Augusto Vázquez en su parcela de la comuna de Huin. Tanto él como otros fueron cayendo. Lo que llama la atención es que al menos son 4 de los 16 que se está solicitando hasta este minuto de la audiencia de la prisión preventiva. Y eso puede dar que hablar, no tan solo de la peligrosidad, sino que también de la responsabilidad directa que tendrían y cómo estarían involucrados en el caso relojes. Al menos estamos hablando de quien tenía el contacto con los lanzas internacionales, algunos de ellos que cayeron y van a ser formalizados ahora, de todas maneras. Pero quien era el contacto con Estrella Dinamarca, con la joyera, que cayó junto a sus hijos. Y además de eso, Luis Augusto Vázquez. Sumado, hay algunos que también posiblemente se hubiese solicitado la prisión preventiva, pero en estos minutos se encuentran prófugos de la justicia. Entre ellos, 3 personas. De los 26 hay que arrestar 3. ¿Por qué? Un matrimonio se encuentra en Estados Unidos, en Miami. No se ha especificado todavía y posiblemente tiene que avanzar mucho más el proceso investigativo para solicitar una eventual extradición a Estados Unidos. También una mujer que se encuentra en Milán, en Italia. ¿Cuál es su responsabilidad? Tampoco se han entregado mayores detalles, pero que ahora están quedando en evidencia en esta formalización de cargos que se está realizando en el Centro de Justicia. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que viene para las próximas horas? La detención inminente de Paribet, de Marco Antonio López Spaghi. Él sabe, al menos hace 2 años, que está vinculado, que está como imputado. Esta causa viene desde el año 2017 se inició el proceso investigativo en la Fiscalía Metropolitana Occidente. Ahí comienza todo el curso, donde no había una novedad tan importante como que fuera desbaratada prácticamente toda la organización. Más de 16 personas, e incluso algunos que estén prófugos de la justicia, algunos de ellos con domicilio en la región metropolitana. O sea, que la PDI fue a buscar y no se encontraba, están eludiendo a la justicia. Es parte de la organización del caso relojes. Por otro lado, el caso de Paribet, que vamos a esperar a la 1:30 para poder ver si es que en definitiva se encuentra prófugo, está eludiendo a la justicia o está conversando con el abogado para poder entregarse. Orden de detención hay, podría ser capturado en cualquier minuto el marido de Tonka Tomisic, vinculado directamente por el caso relojes, donde ayer fueron 2 vehículos de la Policía de Investigaciones junto a un fiscal del Ministerio Público que ingresaron hasta esta propiedad de lujo que está ubicada en el sector oriente de la capital y decomisaron todo lo que les habíamos comentado, artículos electrónicos, joyas, incluso teléfonos celulares, que es parte de lo que había solicitado el fiscal en todos los inmuebles que fueron allanados durante la jornada de ayer. Muchachos. Mira, el caso específico de Paribet, él en estos momentos, ¿cuál es su situación? ¿Está prófugo de la justicia? ¿Está inubicable? De acuerdo a la declaración que escuchábamos de parte de la Policía de Investigaciones, efectivamente cuando existió el allanamiento, ¿no?, al domicilio en el día de ayer, no existía esa orden de detención que ya está emitida, que está en el día de hoy, pero lo están buscando. ¿Cuál es la situación específica de él? ¿Está prófugo de la justicia en estos momentos? Exactamente, ese es el término, está prófugo de la justicia. Lo que pasa es que no ha sido ubicado. Por ejemplo, ayer, en el allanamiento que se realizó en su propiedad, se habría encontrado al interior solo la animadora Tonka Tomisic, que dio todas las facilidades para que los detectives de la Policía de Investigaciones pudieran ingresar hasta ese lugar. Hasta el minuto, nosotros les comentábamos ayer en 24 tarde, no habían pruebas fehacientes que
hicieran sostener al Ministerio Público una solicitud de orden de detención que tiene que venir del juez del primer juzgado de garantía de Santiago. Claro. Desde ahí se tiene que aprobar aquello, llega el fiscal y eso lo entrega a la Policía de Investigaciones. Pero ¿qué es lo que cambia el rumbo de todo esto? Aquellas pruebas habrían sido encontradas. ¿Con qué? Con los teléfonos celulares, con los artículos electrónicos, no tan solo lo que fue incautado, la evidencia que fue incautada desde el interior de la casa de la animadora Tonka Tomisic, sino que también del otro círculo, quienes tenían contacto con Paribet. Entonces ahí estaría vinculado directamente a la causa y las pruebas serían contundentes para sostener una formalización de cargos. ¿Por qué? ¿Fabián? Porque efectivamente antes podía existir una orden de detención, pero posiblemente iba a quedar ni siquiera sometido a una formalización de cargos. Ahora el panorama cambia y eso llegó en horas de la tarde recién, Pascal. Fabián, ¿y tienen alguna información, algún adelanto de lo que podría decir, podría declarar el abogado de Marco Antonio López? ¿Cuál se espera que sea su versión? Trascendidos. Solo tenemos trascendidos. Solo tenemos trascendidos de que van a solicitar que ellos tengan más información, que no la han tenido como defensa hace 2 años, que ha sido hermética esta causa, como ha sido calificada como reservada. Por eso es que el Ministerio Público no ha entregado mayores antecedentes. Reclamarían eso, según lo que nosotros tenemos entendido, y además, presuntamente, anunciarían que Paribet, Marco Antonio López Spagui, se entregaría voluntariamente. Eso es lo que tenemos entendido nosotros, que eso es parte de la declaración que emitiría desde el sur de nuestro país, desde Chiloé, donde se encuentra Mario Vargas Cosiña, quien es su abogado. Pero son solo trascendidos. Claro. Por eso hay que tener cautela al respecto, si es que va a ser, pero por esa línea iría, por esa índole iría la declaración de Mario Vargas Cosiña, que a todo esto es un defensor de varias personas reconocidas en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama. Este abogado, el cual ha defendido varios casos mediáticos durante estos últimos años, muchachos. Claro, porque la información que trascendió es que luego del allanamiento al domicilio de Paribet, es que ahí su defensa habría solicitado al Ministerio Público que explicara, que diera detalles respecto a esta investigación, ¿no? Y ahí viene la situación que se concreta hoy finalmente con esta emisión, de alguna manera, de la Policía de Investigaciones para dar con él y que sea detenido. Mira, voy a leer justamente lo que tú estás mencionando. El abogado, Mario Vargas, solicita que se fije audiencia de control judicial previo a la formalización de la investigación según lo dispuesto por el Código Procesal Penal, artículo 186, por cuanto don Marco Antonio López Spagui se considera afectado por la investigación seguida en la presente causa, habiendo transcurrido 5 años desde que se inició esta causa y más de 2 años desde que tenemos conocimiento que mi representado tiene la calidad de imputado, sin habernos entregado ningún antecedente respecto a cuál es la imputación concreta que pesa sobre esta parte y considerando todos los daños de carácter personales y profesionales que ha generado la investigación, venimos a solicitar que se fije un plazo para que el Ministerio Público dé a conocer los hechos investigados. Otro sí, teniendo en consideración los daños ocasionados por esta investigación, solicitamos que la audiencia de control judicial previo a la formalización sea fijada con la mayor brevedad posible. Acá se entienden 2 aristas. Perfecto. Esto fue solicitado post a la orden de detención, Exacto. al menos por hora. No tenemos conocimiento, no tenemos claridad si es que ya el abogado sabía que había una orden de detención vigente en contra de Marco Antonio López Spagui. Pero acá lo que se entiende de que se habría solicitado que todo esto ocurriera antes de la formalización, que empezó, que ya está en desarrollo y que probablemente se extienda durante varias horas. Eso no accedió el tribunal porque la verdad hubiese sido un buen chileno patear la formalización, hubiese sido entregar muchos más antecedentes del Ministerio Público y además como es una causa reservada, pese a que ya públicamente se saben los datos, se hubiese demorado mucho más en concretar esta audiencia de formalización de cargos solamente en contra de quienes fueron detenidos durante la jornada de ayer. O sea, eso se hubiese paralizado, a lo cual el tribunal no accedió y por eso que continuó el proceso y además, considerando que ya la orden de detención estaba vigente y sobre todo con la evidencia
que fue incautada por parte de la Policía de Investigaciones en el allanamiento a las diferentes propiedades, a los más de 36 ingresos, registros de la Policía de Investigaciones y también, lógicamente, algo que fue fundamental, a aquel operativo que se realizó en la casa de Marco Antonio López Spagui, que comparte con la animadora Tonka Tomisic, ahí en el sector oriente de la región metropolitana. Perfecto, Fabián Collado, completísimo informe entonces. Recordemos ayer con el allanamiento, ¿no?, de varias viviendas, varios domicilios en el marco de esta investigación del caso Relojes, con cerca de 26 personas que fueron detenidas, de las cuales 20 ya habrían prestado declaración a la policía. Estaremos atentos entonces a la declaración también de parte del abogado de Paribet, como tú mencionabas anteriormente, así que luego establecemos un nuevo contacto contigo. Fabián, muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos, muy buenas tardes. Claro, como decía también Fabián, este es un caso dentro del marco de una investigación más completa y que implica, que tiene varios implicados. Obviamente causa mayor curiosidad por estar vinculado con una figura pública como es la animadora. Claro, porque en el caso específico de él sería el delito de receptación de estos relojes. Pero como dices tú, obviamente hay un tema aún más grande. Más grande, exacto. Pasemos a otro tema. El 13 de febrero comenzará el juicio oral contra el ex senador Pablo Longueira y el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, todo en el marco del caso SQM. Esto luego de que esta mañana se aplazara la audiencia debido a la falta de un documento clave. ¿Cuál era ese documento clave que faltaba? Pamela Araya nos va a contar. Hola, Pamela. Hola, ¿cómo están? Se trata de un auto de apertura, un término que para los que no estamos relacionados con el Poder Judicial o la Fiscalía, la verdad es que es bastante ajeno. Pero el sencillo es un documento que se prepara después de que termina toda la etapa de formalización de cargos y comienza a prepararse el juicio oral. Son 6.000 páginas que tienen que tener antecedentes como las pruebas, los testigos, quienes invitaron, qué dijeron. Todo lo que nos imagine que hubo en la investigación tiene que estar en este documento. Hubo 4 años para prepararlo y la verdad es que cuando llegó el momento de esta audiencia para fijar la hora, el día, que lo ideal es que hubiera sido ahora mismo, el documento no estaba porque se le habían hecho algunas correcciones, pero el final, ok. Ese documento no estaba y sin eso no se puede iniciar ningún juicio oral. Ya le voy a estar hablando un poquito más adelante de aquello porque vamos a ir quizás al fondo de lo que tiene que ver con esto. Un caso del año 2015 que se comenzó, a investigar en el marco del financiamiento irregular de la política. Todo comenzó con Penta, derivó con otros en el caso de SQM, esta minera no metálica que a través de boletas ideológicamente falsas se buscaba financiar campañas políticas. Fueron varios los imputados, algunos de ellos fueron sobreseídos porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó finalmente querellas, otros llegaron a arreglos como procesos abreviados, pero finalmente lo que ocurre hoy es que son 8 los imputados. Y vamos a lo que decían ustedes al comienzo de este despacho, porque hay 2 ex candidatos presidenciales, 2 ex fundadores de partidos políticos y parlamentarios, por supuesto. Hablamos de, por un lado, Pablo Longueira y por el otro, Marco Enríquez Ominami. Ellos llegaron temprano porque la audiencia era presencial, hasta acá, hasta el Centro de Justicia. ¿Qué ocurre en el caso del primero, de Pablo Longueira? A él se le acusa de cohecho por un monto con SQM, por un monto de 300 millones. En el caso de Marco Enríquez Ominami es financiamiento irregular de su campaña a través de boletas ideológicamente falsas entregadas ahí a SQM y eso por un poco más de 300 millones también. Ambos decían que estaban esperándose bastante tiempo. Hay que decir que este proceso ya lleva 7 años y es por eso que decían que querían salir pronto de esta situación, ambos alegando inocencia claramente. Vamos a escuchar lo que dijeron entonces los ahora acusados, ya no están imputados, sino que acusados de algunos delitos, en este caso de mal uso de dineros. Hace 7 años fui acusado de un delito que jamás he cometido. He soportado una persecución de la Fiscalía que ningún político en Chile ha tenido. Por no aceptar un acuerdo a la Fiscalía fui allanado en mi casa, mi oficina y la de mi secretaria. Se me han revisado todas mis cuentas corrientes, mis correos de ministro, senador, diputado, las asignaciones de todo tipo
mientras servía a mi país durante 30 años, me autoimpuse normas éticas muy superiores a las leyes y a las normas. He sido siempre una persona honesta y ha llegado la hora de la justicia. Y así de claro. Tengo la conciencia tan tranquila que camino con la frente en alto por todo Chile. Hoy, nuevamente, que vengo a defender de 8 años de infamia, ahí están los fiscales tomando café, contentos. Se dilató el juicio. No hay juicio. No comienza. Los conté. 10 fiscales y un juez del Tribunal de Garantía, encargado de darme el texto para poder defenderme, está con feriado legal, espero no equivocarme, vacaciones. Bueno, hay que recordar que el caso se inició a investigar con Pablo Gómez, quien era el fiscal a cargo de este caso, que es de Valparaíso, y quien lidera este caso también es el equipo de Valparaíso, que es la fiscal Claudia Peribanchik. Bueno, por eso entonces que Marco Enrique Sominami hacía una crítica ahí, porque decía que ellos son fiscales con dedicación exclusiva. Y respecto de este documento, claro, él hacía alusión a lo que está ocurriendo con esto, que el documento no puede estar porque se está de vacaciones. Pero ojo, porque ustedes decían que para el 13 de febrero ya estaba fijada la primera audiencia del juicio. ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral en lo penal lo que va a hacer es pedirle al octavo juzgado de garantía que, pese a que están con vacaciones, sí o sí se arregle el documento. ¿Qué pasa con el documento? Yo le decía, estaba todo el resumen. Tenía un problema, la primera parte, las 6.000 páginas de compaginación, si se puede decir. Se mandó nuevamente de parte de la Fiscalía, arreglen esto. Nuevamente se entregó, tenía algunos problemas con antecedentes, pruebas que no estaban, algunos errores. Se mandó de nuevo y ahí donde coincide con las vacaciones, y por eso es que este documento no se entrega al que se tuvo 4 años para que fuera preparado. Así que ahora el tribunal dice, este documento tiene que estar el 6, nos juntamos el 8 para revisarlo todos y deberíamos estar sí o sí iniciando el juicio el 13 de febrero. Respecto del proceso, habló también la fiscal. Vamos a escucharla. Por cierto, nosotros tenemos antecedentes contundentes respecto tanto de la imputación que se hace en relación a la Comisión de Delitos Tributarios del gerente general, exgerente general de la empresa SQM, y la mayor cantidad de los acusados, de estos 8 acusados que están hoy día en nuestro libelo, y respecto del señor Longueira se hace una imputación de cohecho con la contrapartida de imputación de soborno respecto del señor Contese. Nosotros estamos solamente como querellantes en el caso contra el ex senador y ministro Pablo Longueira como funcionario público, que es la legitimidad activa que nosotros tenemos como fundación para actuar en este tipo de causa, por el caso de cohecho, por haber favorecido a cambio de prestaciones económicas a la empresa Sokimich con beneficios tributarios que están vigentes incluso hasta el día de hoy. Nosotros creemos que efectivamente existen antecedentes suficientes para probar eso y que se establezca en este tribunal las responsabilidades correspondientes. Por eso vimos entonces que es el caso de Pablo Longueira, cohecho por más de 300 millones por gestiones, cuando era senador y después cuando era ministro. Y por lo mismo también que en este juicio está Patricio Contese, gerente general de SQM, que lleva 7 años en esta medida cautelar de arresto domiciliario. Incluso la defensa decía, al parecer ya cumplió lo que estaba pidiendo la Fiscalía. Y él se le está también acusando de soborno y por delitos tributarios por el caso de Marco Enrique Sominami. Soborno por el caso de Longueira y el otro por delitos tributarios. Y así entonces es como se ha ido desarrollando, les decía yo, esta audiencia, este largo debate. Algunos pedían que de todas maneras con el documento que está, aunque no sea la versión final, se iniciara el juicio oral, pero de todas maneras por temas administrativos. El Tribunal Oral decía, no, es que eso no se puede, pero sí había esta versión, si se puede decir, que no era la final, la corregida, la que ya tiene que estar en perfectas condiciones. Sin embargo, otros decían que no, que eso no podía ser. Bien, hablaron los abogados también de cada uno de los acusados. Vamos a escucharlos. Hemos rechazado, como ha señalado Pablo, todo acuerdo con la Fiscalía porque queremos un juicio oral y público, objeto de demostrar que Pablo Longueira no ha recibido absolutamente ni un peso de SQM, ni él, ni su familia, ni sus empresas, ni siquiera la UDI, como señala la acusación del Ministerio Público. Esta es una acusación absolutamente falsa y se ha creado artificialmente un caso que se ha transformado en un caso monstruoso por su extensión. Ya llevamos 8 años, vamos a llegar a 10 años y les puedo asegurar que el
Marco Enrique Dominami va a ser absuelto tal como ocurrió en el juicio oral que ganamos el año pasado y en todos los juicios que hemos ganado. Este es el último que queda. Juicio sobre el caso del avión y la empresa brasileña que se le acusaba de que se le había entregado dinero entonces para financiarlo en el marco de la campaña también. Solo para cerrar, comentarles cuánto se pide para cada uno, en este caso para Marco Enríquez Ominami, 4 años de presidio, para Pablo Longueira, 818 días. ¿Y cuánto podría extenderse este juicio? Dicen que no menos de 1 año y medio. O sea que habrá que seguir esperando, por lo menos para que parta ya el juicio oral y, tal como decían las defensas y los querellantes, que se sepa qué va a pasar con este caso icónico ya, y que hemos seguido, por supuesto, la opinión pública y seguiremos atentos hasta ese 13 de febrero cuando empiece el juicio definitivamente. Gracias, Pamela. Que esté bien, Pamela Araya, muchas gracias por esa información. Vamos ahora a la región de Coquimbo, en La Serena, porque indignación han causado estas imágenes. Una camioneta que circula en medio de un humedal urbano, ahí en la comuna de La Serena. Y en ese lugar, por ejemplo, habita el pipilén, que es un ave protegida. Vamos con el detalle que nos entrega hasta ahora Darwin Cortés. Darwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una imagen que se repite cada cierto tiempo, sobre todo en temporada estival, y genera la indignación por parte de la ciudadanía y también el repudio en redes sociales, donde se viralizó esta imagen que ustedes están viendo en apoyo, donde se ve esta camioneta que pasa por el humedal del río Elqui, acá en la ciudad de La Serena. Esto está ubicado a 1 kilómetro al norte del Faro Monumental de La Serena, para que usted se ubique. Aquí hay una tremenda biodiversidad, más de 160 especies de aves, muchas de ellas migratorias que vienen desde Estados Unidos, Canadá, pasan por todo el borde central y llegan acá a nuestro país para alimentarse, descansar y continuar hacia el sur. El problema es que durante esta temporada estival están estas aves nidificando. Estos son pequeños huevitos quienes se camuflan con toda la arena gris que hay en este sector, y claro, cuando pasan estas camionetas, vehículos todoterreno, motocicletas, destruyen toda esta nidificación, sobre todo del pilpilén, que es una ave muy conocida acá en la ciudad de La Serena. Durante esta jornada, junto a Daniela Pizarro, estuvimos recorriendo todo este sector, conversando con los turistas, con los visitantes que vienen a este lugar a sacarse fotografías, y aquí están sus declaraciones. Me parece una locura, sí, deberíamos multarlos, porque no tenemos conciencia de lo que estamos rompiendo en la vida de los animales. La verdad que nos estamos pasando del lado de los animales. No, esa gente, la verdad, hay que multarla, hay que sancionarla, es imposible. Primero los animales. Es como terrible cuando uno ve pasar camionetas a mucha velocidad y los pajaritos como que todos vuelan, se desorientan. La gente no tiene conciencia de que el ambiente es para todos y no solamente como para esas camionetas grandes que como que se toman fotos y todo, y no piensan en la destrucción que causan al ecosistema, pues especialmente acá que hay muchos recintos para aves migratorias. Cada vez que pasa un vehículo por esta zona, compacta el suelo, destruye nidos, crías que probablemente han nacido de especies como el pilpilén, el chorlo nevado, especies emblemáticas de nuestra conurbación y que necesitan ser protegidas. Ha generado una indignación ver este tipo de imágenes donde pasan esta camioneta y así distintos vehículos motorizados destruyendo lo que es parte de la nidificación de estas aves, sobre todo del pilpilén. Cerca del 7% de nuestro planeta corresponde a humedales, por lo tanto el llamado es a la precaución, y también contarles que las multas han aumentado. La Municipalidad de La Serena indica que desde ahora las personas que sean sorprendidas andando en vehículos motorizados por los humedales tienen una multa de 5 UTM, es una unidad tributaria mensual que ya está en cerca de los 61.000 pesos, son cerca de 300.000 pesos las multas que podría arriesgar quien pasan por este sector. Tenemos más declaraciones, antecedentes por parte de las autoridades, las revisamos de inmediato. Y estos irresponsables no entienden, estamos tomando las medidas, estamos tratando de darle los posibles pasos para que estos vehículos se metan a la playa, pero como no entienden, vamos a tener que tomar medidas mucho más drásticas. Vamos a publicar en nuestras redes sociales para que tengan ese fono WhatsApp denuncia, porque eso te permite también mandar fotos, patentes y todo lo necesario para nosotros en forma empadronada
ubicar al dueño del vehículo y pasarle las multas correspondientes. Las multas son caras, son multas fuertes que superan los 100.000 pesos, así que el llamado es a respetar la ley, a respetar los humedales, a respetar las playas y hacer la denuncia cuando veamos que alguna actividad ilegal de este tipo se está desarrollando, porque es muy relevante poder cuidar nuestra naturaleza. Por supuesto, el llamado es a la precaución, a resguardar este tipo de humedales, a denunciar también si usted ve algún irresponsable conductor que pasa por este sector. Gustavo, Pascale, nosotros hacemos de nuevamente el llamado a cuidar este tipo de humedales acá en nuestro país. Y ahí está la instancia de denuncia, ¿no?, que señalaba también la autoridad comunal a propósito de esta imagen, ¿no?, que obviamente produce y provoca la indignación. Darwin Cortés, muchas gracias por la información desde La Serena, la región de Coquimbo. Un abrazo. Bueno, y ahora seguimos con una información que comentábamos con Gustavo ya. El lunes sucedió esto mismo en Iquique, ayer conocimos un caso en la región de Valparaíso y ahora pasa en Tomé, en Punta de Parra. Mantuvieron retenido un presunto delincuente armado que amenazó vecinos para robarles. Finalmente fue entregado a Carabineros, una nueva detención ciudadana. Felipe Jara nos cuenta más detalles. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, esta fue una situación que se registró ayer durante la tarde-noche en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé. Ahí fueron varios vecinos los que advirtieron la misma situación, que un hombre que, de acuerdo a lo que ellos mismos reportan, se encontraba armado con un arma blanca y con otros objetos contundentes, amenazó a varios vecinos, los amedrentó, intentó robarles. De hecho, a uno de ellos que venía llegando justamente de su trabajo y que se bajaba en ese momento, se encontraba bajándose de la micro para dirigirse a pie desde el paradero a su domicilio. Este sujeto también lo amedrentó, lo siguió por varios metros, todo esto con la intención de robar. Él fue una de las personas que a través de WhatsApp, a través de los grupos que tienen los mismos vecinos, alertó de esta situación a los demás habitantes de esta localidad. No era el único, porque fueron varios vecinos los que también alertaron a toda esta comunidad a través de WhatsApp de que se estaba dando esta situación, de que este sujeto los estaba amedrentando, que estaba con un arma y que estaba intentando efectuar estos robos. Bueno, fue esta misma situación la que derivó en que los mismos vecinos se organizaron para buscar a este sujeto e intentar retenerlo. Ellos dicen que llamaron a Carabineros, de hecho fue una de las primeras acciones que tomaron. Sin embargo, Punta de Parra no cuenta con una unidad policial, ellos dependen de la comisaría de Tomé, que se encuentra en el centro de la ciudad y que está a algunos en vehículo a 10-15 minutos aproximadamente. Carabineros. Ahora. Felipe Jara desde la región del Biobío, porque tenemos imagen, lo que está ocurriendo en estos momentos. Habla el abogado de Paribet en el caso Relojes. Recordemos, hay una orden de detención en contra de Paribet. A ver, escuchamos. El Ministerio Público, con todos los antecedentes, toma una decisión de orden de allanamiento a 35 personas y 26 detenciones. A mi representado lo excluye, porque efectivamente no habían antecedentes. Nosotros sostenemos que no habían antecedentes. Con posterioridad a todas las detenciones, con lo mediático que fue, ¿cierto?, nosotros salimos cuestionando el allanamiento, ¿ya? Y una vez cuestionado el allanamiento, y nosotros, ojo, hoy día solicitamos una audiencia de formalización, presentamos por escrito, sin enterarnos de la intención del fiscal de una detención, presentamos por escrito, por favor, lo antes posible se nos dé una fecha para que nos formalicen y nos generen un plazo medianamente breve para terminar por esto. Y de improviso, ¿cierto?, sin ningún antecedente nuevo que haya hecho variar las circunstancias que tuvo el fiscal en vista cuando presentó la orden amplia, se genera esta orden de detención. La verdad que nos llama la atención, nos parece que es un acto que creo que se puede calificar de arbitrario por parte del Ministerio Público, que sigue generando un perjuicio gigantesco a nuestros representados. Yo lo leo como un acto de la defensa critica el procedimiento de la Fiscalía. Bueno, nosotros tenemos la herramienta y la facultad de traerlo detenido. Y utilizar el sistema procesal de esa forma me parece que es incorrecto. Nosotros hemos estado disponibles desde hace 2 años y medio o 3 años conversando a diario con el Ministerio Público.
tiene nuestros correos, nuestros teléfonos, lo hemos entregado toda la información. ¿Se requería entonces traerlo detenido cuando ayer tomó la decisión de no hacerlo? Entonces, este acto lo puedo calificar como un acto de reactivo o de reacción a nuestra crítica al procedimiento y a la investigación en general. Mario, disculpe, solo para finalizar mi intervención, ¿qué va a pasar con Marco Antonio? ¿Se va a poner a disposición de la justicia y dónde se encuentra él actualmente? Sí, por supuesto que sí. No he podido hablar todavía con él, nos enteramos hace pocos minutos. De hecho, yo estoy fuera de Santiago, estoy viajando a Santiago, ¿cierto? Y nos vamos a poner a disposición lo antes posible, inmediato si es posible. Eso es lo que tenemos que coordinar, voy a hablar con él, ¿cierto? Efectivamente, estamos pidiendo la orden para ver si es efectivo, porque esto es trascendido, habla la PDI, no hay un documento oficial, ¿cierto? Entonces, estamos llamando al tribunal para que nos entreguen la orden y ponerlo a disposición. Nunca ha estado y nunca ha sido la intención de mi representado y de esta defensa ni de eludir la acción de la justicia, muy por el contrario, por eso no se entiende esta reacción violenta, porque finalmente la orden de detención es una orden de coacción por parte del Estado a una persona que estuvo siempre dispuesta a colaborar con la investigación. Comprendo. Muchas gracias. Ahí están las respuestas que daba el abogado de Paribet. También recibe otras interrogantes mientras él señalaba este relato, ¿no? Que ellos han solicitado una orden de formalización donde no hubo nuevos antecedentes. Así todo, hubo un allanamiento y una posterior orden de detención en circunstancias, de acuerdo a lo que él señala, siempre han estado dispuestos a, con toda la disposición ante el Ministerio Público, con conversación incluso a diario, de acuerdo a lo que el abogado está expresando respecto al caso de Marco Antonio López Pagui Paribet, que está siendo investigado en el caso Relojes, y ahí recordemos una orden de detención. Señala que junto a su cliente se van a entregar por supuesto a la justicia, pero están esperando incluso esa orden de detención porque hasta el momento no han recibido un documento oficial. Seguimos escuchando. Ni tampoco estoy contratado para ver efectos que sean de otra índole, personales o familiares. Mi cliente es Marco Antonio y hoy día yo velo por una investigación transparente, que se acrediten hechos, ¿cierto? Y defender a Marco Antonio de una investigación por receptación. El resto de las variables que pueda tener esta causa, de otra índole civil, comercial, la verdad que a nosotros no tengo competencia ni la capacidad para referirme a ello. ¿Hasta esta hora usted no ha tenido contacto con Marco Antonio? ¿Por llamada o algo? ¿No han podido conversar? No, yo no he podido hablar con él todavía, me enteré hace muy poco. Yo estaba fuera de Santiago y terminando esta reunión tomo un avión, viajo a Santiago y vamos a coordinar, ¿cierto?, la disposición y entrega inmediata de Marco Antonio a la justicia. Ahí confirma entonces que una vez que él se dirija, me refiero al abogado, se dirija a Santiago, está en estos momentos en el sur de nuestro país, se dirija a Santiago, va a conversar con su cliente, con Marco Antonio López Pagui, para entregarse a la justicia. Seguimos escuchando. Sí. Hola, yo no sé si hay alguien más. ¿Se escucha? Sí, Macarena Román. Macarena, de CNN. Mario, la pregunta es, en torno a si todavía no se ha comunicado con Marco Antonio, ¿es confirmado que sí se entregaría durante esta jornada? Y si es así, ¿por qué vía? ¿Por dónde lo harían? Si hay más información al respecto. O sea, nosotros nos hemos puesto en todas las hipótesis. Ayer, cuando se generó esta orden, vimos que no estaba, nos pusimos en la hipótesis y estábamos pendientes, ¿cierto? Si es que se generaba, porque pensamos que además la crítica al Ministerio Público en torno a esta investigación y cómo se generaron, ¿cierto?, diligencias de investigación extemporáneas después de 2 años y medio, ¿cierto?, iban a generar alguna reacción, y efectivamente nos presentamos un escrito para que sean formalizados, y la reacción inmediata del Ministerio Público, ¿cierto?, es despachar una orden de detención. Nos pusimos en ese escenario y estamos, obviamente, nunca ha sido nuestra intención, no tenemos nada que ocultar, mi representado es inocente de los cargos que aparentemente se le quieren imputar, y apenas tenga contacto con él vamos a tomar todas las medidas para ponernos a disposición. ¿Dónde, cómo y a qué hora? Es una cosa que estamos viéndolo. No le podría decir nada todavía al respecto, pero obviamente la puesta a disposición inmediata del tribunal
es algo que no está en cuestión, no cabe duda que va a pasar lo antes posible. Reitera entonces el abogado de Marco Antonio López Spagui: mi cliente es inocente, no tiene nada que ocultar. Y reitera también esta situación, ¿no?, que él ve la orden de detención como un acto de reacción ante la crítica que ellos están realizando a la investigación del Ministerio Público. Seguimos escuchando. Parece. Bueno, Mario, lo que usted planteaba entonces dice que Paribet es inocente dentro de los cargos, al menos que acá están siendo investigados estos hechos. Pero acá él es mencionado durante esta investigación por quienes ya han prestado testimonio o han declarado. Él, Paribet, ¿desconocía entonces el origen de esta especie al momento de ser adquirida? Es que ese es el punto. Según lo que existe en la carpeta de investigación, no se le atribuye ninguna compra en específico de un objeto hurtado o robado o que tenga algún origen ilícito. Según entiendo, porque la verdad que no tengo la imputación, si bien los medios las tienen, a nosotros nos han hecho llegar la formalización, a él se le querría vincular con compra y venta de objetos ilícitos. Sin embargo, si uno revisa la carpeta de investigación, no hay ningún antecedente de esa compra y venta. El Ministerio Público, y lo dije hace 2 años atrás, está tratando de construir una participación a través de dichos de terceros, que además esos terceros nunca vieron comprar, nunca han determinado qué objeto, cuánto, en qué valor, si era robado, de quién. No hay ningún antecedente que pueda vincular a mi representado con esta causa. Mario, entonces nunca ha comprado ningún artículo. Él no ha comprado ninguna joya, ningún reloj. Ahí lo están, dice usted, involucrando en esta causa. No, ningún objeto ilícito robado. Los propios testigos de esta causa o imputados en esta causa que hoy día están en el tribunal, así lo han señalado en sus declaraciones. Él vino, me factorizó unos documentos, pero nunca me compró ningún objeto. Entonces... ¿Y cómo explica usted? Me imagino que también tiene duda. Colegas, próxima pregunta. ¿Es una pregunta por medio, por favor, o 2? Sí, ahí le están consultando también otros colegas. Creo que está Roberto Carrasco. ¿Quién viene ahora? ¿Quién está levantando la...? Recordar también que él pesa contra él una orden de aprehensión por el delito de receptación, que es justamente lo que en esta respuesta el abogado remarcaba, que él en ningún momento, según la información de su defensa, sabía que estaba comprando artículos que tuvieran un origen ilícito. Eso al menos lo que remarca su defensa, que es a quien estamos escuchando ahora, Mario Vargas, que está hablando sobre este caso que nos mantiene muy atentos por estos días y que incluye a Marco Antonio López, Paribet, por supuesto, y también a otras personas involucradas en este caso Relojes. Esa información que se entrega y que se difundió a través de algunos medios escritos durante la jornada de ayer. Pero si los testigos lo dijeron así, los testigos imputados en esta causa, y nosotros lo sostuvimos desde un inicio. La entrega de documentos fueron a propósito de intercambios comerciales, factorización de documentos. Así lo dice el señor Jalil, así lo dice la señora Estrella, que nunca le compró una especie y que estos eran préstamos o factorizaciones de documentos donde dejaba un documento en garantía por la entrega de un dinero determinado que después era pagado. Esa es todo el mecanismo y eso es todo lo que hay en contra de mi cliente en esta causa. El resto son especulaciones, tanto de la policía en sus conclusiones, ¿cierto? Porque y el trabajo periodístico, y los invito, por favor, revisen las conclusiones de la PDI, si son conclusiones que fueron escritas además por un funcionario que está desvinculado, que estuvo preso por delitos de corrupción. Pero ese funcionario quien hace las conclusiones dice, mire, yo creo que podría ser que Paribet, porque se junta con esta X persona y esta X persona pudiese tener algún vínculo, pero no hay ningún nexo causal entre la relación de mi representado y la compra de algún objeto ilícito. No existe en la carpeta de investigación. Lo que está haciendo el Ministerio Público es totalmente arbitrario en contra de mi representado. Bien, ahí está la palabra del abogado de Marco Antonio López Spagui, conocido como Paribet, con lo que él reitera, ¿no?, la inocencia de su representado, señalando también que esta es una
reacción ante las críticas que ellos se realizaban a la investigación del Ministerio Público. Se refiere a esta reacción a la orden de detención que emana hoy de parte de la Policía de Investigaciones, búsqueda de Paribet, quien hasta el momento, de acuerdo a lo que comentábamos anteriormente, está prófugo de la justicia. Señala el abogado que va a viajar, está en este momento en el sur de nuestro país, va a viajar a Santiago, se va a comunicar con su representado para ver en qué circunstancias se entregan entonces a la policía. Recordemos, es una orden de detención por receptación, exactamente, claro. Y vamos a ver qué sucede con esto. Ellos dicen que de acuerdo a la investigación, de acuerdo a lo que ellos conocen, no se le atribuye ninguna compra de un objeto de origen ilícito, que no hay ningún antecedente. Y de acuerdo a los documentos que aparecen en esta investigación, que son los cheques que en algún momento también se habló, sería por préstamos, no por compra de relojes o de algún producto, reitero, de origen ilícito. Claro, que estaría vinculado a estos dos personajes que están investigados en el marco del caso relojes, pero por otra causa, digamos, exacto, como tú decías, como por un préstamo y no por receptación, que sería compra y luego venta de artículos ilícitos. Bueno, pero vamos a seguir, por supuesto, atentos a esa información, pero retomamos el contacto con Felipe Jara, que nos comentaba sobre una nueva detención ciudadana. Felipe, si puedes continuar contándonos qué pasó ahí y cómo reaccionaron también los vecinos. Reaccionaron de forma bastante violenta, pero ¿qué dijeron luego las autoridades respecto a esta reacción? Claro, sí, retomamos el contacto respecto de esta situación que se generó ayer en la localidad de Punta de Parra. Tomé con estos vecinos que al ver esta situación que les comentábamos anteriormente, este sujeto que intentó asaltar y que se encontraba armado e intentó asaltar a varios de los vecinos de ahí de esa localidad, reaccionaron y fue esto lo que derivó en los videos que precisamente también estamos viendo. Ellos llamaron a Carabineros, pero desde Carabineros se les indicó que no tenían la capacidad de reaccionar en ese momento, eso de las 21 horas cuando se da esta situación y cuando ellos llaman a Carabineros. Es así entonces que ellos mismos, entre los vecinos, deciden organizarse y fue así que mantuvieron retenida a esta persona, a este delincuente que se encontraba ahí merodeando en ese lugar. Hay que señalar, eso sí, que en los videos se puede apreciar que esta persona se encontraba con su torso desnudo. Eso no es resultado de esta retención. De hecho, él minutos antes, cuando abordó a uno de los vecinos e intentó asaltarlo, él mismo se quitó la polera. Eso sí, esta persona es reducida por algunos de los vecinos. Se puede ver que de hecho se encontraba de alguna manera maniatado con un cinturón en el suelo y ahí se mantuvo por aproximadamente 2 horas porque ante la imposibilidad de concurrir Carabineros debido a que se encontraban en otro procedimiento, los vecinos lo mantuvieron desde las 21 horas aproximadamente. De hecho, cuando ocurre esta situación se encontraban todavía con luz día. Cuando ocurren estas amenazas, cuando llega Carabineros ya estaba oscuro. Esto fue cerca de las 23 horas cuando finalmente pudo llegar Carabineros hasta ahí, hasta la localidad de Punta de Parra, y pudieron ellos finalmente detener a este sujeto y trasladarlo hasta la unidad policial, también a una unidad, a un recinto asistencial para previamente constatar sus lesiones. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar algunos testimonios de los vecinos ahí de Punta de Parra respecto de esta situación que se dio durante la tarde-noche del día de ayer. Venía por detrás y le gritaba que lo iba a asaltar, que le entregara las cosas, y mi pareja agarró un palo y para amedrentarlo, asustarlo, y el joven arrancó. Yo comenté en el grupo que andaba un joven peligroso que quería asaltar y los jóvenes de la población se unieron para detenerlo. Este último tiempo, esta temporada, se ha visto más seguido el tema de la delincuencia. Igual están pasando muchas cosas acá, ya no se puede salir. Hemos tratado de fortalecernos en conjunto, de pedirnos ayuda, de participar en las reuniones de seguridad, para que esto vaya decantando, porque el tema de la delincuencia nos afecta a todos, en todo sentido, porque, por ejemplo, la inseguridad de bajarse, lo mismo que le pasó ayer al vecino, de bajarse del paradero y que el tipo lo siga hasta su propio domicilio. Claro, una situación en la que se puede ver la reacción de estos vecinos, pero que también puede resultar altamente inconveniente. De hecho, se ha reiterado en varias oportunidades por parte de autoridades lo peligroso que también puede resultar realizar estas retenciones ciudadanas, también considerando los efectos que puede tener a nivel ya desde el punto de vista legal para los mismos vecinos que participan de este tipo de retenciones. Señalar, por último, que desde Carabineros, fuera de cámara, se nos indicó que finalmente este sujeto fue detenido, fue llevado hasta la unidad policial,
policial se le constataron las lesiones de parte de los vecinos. No hubo denuncia, pero eso sí, se ingresó una denuncia de oficio tras las denuncias que realizó esta misma persona que fue retenida por estos vecinos en la localidad de Punta de Parra. Muchísimas gracias, Felipe, por el completo informe. Que esté bien, ahí estábamos entonces con esa información desde la región del Biobío. 13 horas con 54 minutos, vamos a la pausa, ¿te parece? La primera pausa en esta edición de 24 tarde, ya volvemos con más noticias. 24 tarde. De regreso, 14 horas en punto, seguimos acá en 24 tarde. Gustavo, ya lo hemos comentado en días anteriores. Temperaturas superiores a los 35 grados se esperan para mañana en la capital. Situación por la que las autoridades entregaron diversas recomendaciones para la población. Entre ellas, evitar exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Algunos no pueden tomar esa precaución porque les toca trabajar, por ejemplo, bajo el sol. ¿Qué pueden hacer? Más detalles con Dani Linares. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Dani. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me voy a colgar de esa recomendación para irme, porque sí, estamos en horario de no exposición al sol. ¿Qué hace Dani, que está trabajando ahí bajo el sol? Usted misma me está dando el pie para retirarme de aquí, porque estoy a pleno sol. No, yo pero me reía. La verdad es que todas las personas que trabajen al sol, claro, que se tengan que exponer al sol, deben estar protegidos, ¿no? Con una serie de elementos que deben ser proporcionados por los empleadores. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque hay muchos mecanismos para aquello. Dime. Sí, no, decía que, perdón, que yo me reía no por Dani, no porque Dani estuviera ahí expuesto al sol con este informe, porque algunos que tenemos ese horario quizás para hacer deporte, también nos dicen, oye, cuidado con exponerse al sol en una actividad deportiva, de ejercicio también ahí en el sol. Ay, pero eso lo eliges tú, hacer deporte. Dani, tu gorrito legionario falta, eso sí. Lo tengo, y tengo todo el equipamiento necesario para poder estar al sol. Es parte de lo que pueden tener todos los trabajadores, y eso, les decía, es obligación del empleador, de entregar las facilidades de protección para la piel, por ejemplo, un factor solar, un gorro que pueda cubrir también el cuello, incluso lentes de sol. Es parte del equipamiento que deben entregar las empresas, y en el caso de que eso no se cumpla, inmediatamente los trabajadores pueden recurrir a la Dirección del Trabajo para que se hagan las fiscalizaciones correspondientes, además de la Seremía de Salud correspondiente a la región en la que estén, porque estar expuesto al sol en el horario de la máxima sin duda genera un daño que es silencioso. Muchas veces el cáncer a la piel es una situación que afecta a muchas personas, y muchos todavía no se han enterado de esta situación producto del daño que está generando el factor de los rayos ultravioleta, que ojo que cuando está nublado, de todas maneras afecta a la piel. El que haya nubes o no significa que uno pueda estar en exposición directa al sol de todas maneras. A esta hora, 30.8 grados. 32% de humedad es la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para esta hora, 2 de la tarde, pero la jornada de mañana y viernes serán aún más complejas, donde se avisora una alta temperatura en diferentes regiones del país. Son 7 las regiones comprometidas con esta situación, con pronósticos hasta sobre los 40 grados en algunas ciudades de nuestro territorio. Por ende, la autoridad ha hecho un llamado a las personas a cuidarse y a evitar la exposición directa al sol en la hora de la máxima. Ustedes lo mencionaban, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde es el horario donde el sol está mucho más fuerte. Por ende, quienes puedan hacerlo, quienes no tengan que tener obligaciones, ¿no?, de trasladarse por la ciudad, ya sea por trabajo o por otras actividades, evitar la exposición directa al sol, porque los rayos ultravioleta están bastante dañinos para la piel, y con estas temperaturas, a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a temperaturas sobre los 38 grados. Son ocasiones excepcionales que se dan muchas veces en nuestro país en este tipo de situaciones, este tipo de temperaturas en la época de verano. Por ende, hay que ponerle bastante atención, porque esto nos puede generar un golpe de calor que tiene consecuencias en la salud en lo inmediato, incluso con desmayos que se pueden dar en aquellas circunstancias. Vamos a revisar declaraciones de las recomendaciones entregadas por la autoridad hoy en una reunión de emergencia a través de Senapred, también lo que ha significado la Dirección Meteorológica de Chile, la Subsecretaría del Interior, con datos y recomendaciones para estas dos jornadas, jueves y viernes, que se avisoran temperaturas extremas en gran parte del territorio. Hay una alerta de altas temperaturas extremas. Hay zonas que particularmente el viernes 3 pueden enfrentar temperaturas que puedan alcanzar los 40 o 42 grados. Los chilenos en general no estamos adaptados a enfrentar temperaturas
extremas de 40 a 42 grados. Por lo tanto, esto puede afectar la salud de las personas. Evitar exponerse al sol en las horas de mayor calor, que son las horas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Hacer un llamado también al cuidado de las edades extremas, los adultos mayores y los niños menores de 4 años, el mantenerse hidratado y favorecer el beber agua antes de que otro tipo de bebidas es lo que mejor hidrata. Claro que sí, el agua es lo más importante, más allá de las bebidas carbonatadas que muchas veces no colaboran para poder hidratarnos de buena manera. El agua es la alternativa para esta situación, sobre todo cuando nos enfrentamos a temperaturas extremas que podrían superar incluso los récords en algunas ciudades de nuestro territorio. Por ejemplo, en Valdivia el año 2019 se generó la temperatura máxima de 38.5. Esa ciudad está en condiciones de superar esto según el pronóstico que se va a dar para las próximas 2 jornadas. Así que a cuidarse de la exposición al sol, sobre todo en la hora de la máxima, utilizar todos los recursos que estén a la mano para los trabajadores para evitar cualquier tipo de dificultades por la exposición a los rayos del sol. Supongo que usted se echó bloqueador, Dani. Sí, pues, y eso se hace cada 2 o 3 horas, así que hay que tener ojo, no basta solamente con la mañana, incluso mira, me voy a acercar porque aquí mi camarógrafo me está colaborando y tengo los lentes de sol. Muy bien. Muy bien. Mira, me estaba haciendo el traje de baño, pero eso No, ya es no, por otro eso. tema, es por las vacaciones, pero es otro tema, pero estamos aquí con los lentes de sol. Ya, muy evitar bien. cualquier Y tipo su de problema. burrito, también protegerse y estar hidratado. Eso es lo más importante. Gracias, Dani. Un abrazo y buenas vacaciones, Dani. Así es, Siga nos ahí vemos. aplicándose protector Gracias, solar muy también en amable, nos vacaciones. vemos, chao, chao. Chao, que esté muy bien. Vamos con Ricardo Muñoz, ahí ya lo vemos en pantalla. Nos vamos a la región del Maule, donde también el pronóstico de la Dirección Meteorológica dice que harto calor, temperaturas que podrían llegar incluso hasta los 40 grados. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Pascal. Los saludamos en vivo con imagen de Daniel Fuentes. Desde este campo, uno de los terrenos, las 1.600 hectáreas que terminaron completamente quemadas luego del incendio de la semana pasada acá en la comuna de San Javier, que afectó sectores de Carrizal, Melosal y también acá en el sector de Aguas Buenas. Avance rápido de las llamas que consumió cerca de 6 viviendas, que obligó la evacuación de 40 personas, algunas de las cuales tuvieron que recurrir hasta el albergue que se habilitó acá en la zona y que, como vemos en imágenes, terminó consumiendo viviendas completas como la de este terreno, en el que se consumieron 2 estructuras, 2 viviendas que estaban emplazadas acá en este campo, que formaba parte de una empresa agrícola que administraba una familia de este sector. Una situación que ha generado preocupación de parte de la ciudadanía, producto del avance de las temperaturas que, como lo decían ustedes ahí en pantalla, se podrían acercar a los 40 grados. Durante esta jornada estuvimos conversando con vecinos, muchos de ellos preocupados por esta alza de las temperaturas que acá en San Javier podrían llegar a los 37 grados, pero en Cauquenes se pronostica podrían acercarse a los 40 grados. Lo pasamos a revisar ahí en las impresiones de los vecinos afectados por el incendio de la semana pasada, preocupados por esta alza de temperaturas. Terrible. ¿Qué quiere que le diga? Rodeado de fuego por todos los lados, sin saber qué hacer. Y gracias a la brigada y a una máquina grandota que andaba, que hizo cortafuego por todos los lados y, como le digo, salvamos la casita. El campo se quemó todo. Yo quedé traumada con todo esto. Todavía no me puedo recuperar bien de lo que pasó. No puedo. Todavía no duermo, pero poco. La primera noche no dormía, venían todos mis hijos, venían a acompañarme aquí en la noche. Llamado a la prevención, llamado a la responsabilidad. Ya llevamos 512 incendios en la región del Maule, con un total de 12.200 hectáreas. Eso está por sobre lo último quinquenio. Los 30 cuerpos bomberos están coordinados, reforzados, prestos a prestar ayuda en cualquiera de las comunas de la región del Maule. Las brifes del ejército están activadas, capacitadas y entrenadas para también prestar el apoyo correspondiente. Los 30 municipios están informados y están también desplegados con su comité de emergencias comunales.
Ahí lo escuchábamos entonces en declaraciones también de las autoridades de CONAF, también de Senapred, quienes actualizaban esta situación que mantiene, como les decíamos, y lo escuchábamos también ahí en las impresiones de los vecinos preocupados, a los sanjavierinos, muchos de ellos quienes tuvieron que, por ejemplo, evacuar de sus casas y también ayudar a sus animales para que el avance de las llamas no terminara quitándoles la vida. Una situación que, como les decíamos, ha generado alerta producto del alza de las temperaturas, que acá en San Javier, donde hay actualmente 30 grados, podría llegar a los 37, pero que mantiene muy atentos ahí a los vecinos producto de esta alza de temperaturas, sobre todo en el sector del secano costero, también ahí en Cauquenes, donde se proyecta que podría llegar hasta los 40 grados. Una situación que ha provocado, por ejemplo, que desde la delegación presidencial y también desde el Servicio de Prevención de Emergencias se aborde esto mediante una nueva estrategia que considere, por ejemplo, la incorporación de helicópteros y vehículos de emergencia, todo para enfrentar de mejor manera esta situación que, como les decíamos, mantiene ahí muy atentos a los vecinos acá en la región del Maule. Gustavo, Pascal. Exactamente, Ricardo, gracias por esa información. Y claro, hay que reiterarlo, ¿no? El autocuidado, primero con respecto a las altas temperaturas que hemos señalado, ¿no? Protector solar, hidratación, pero también tú también lo señalabas, respecto a estas condiciones que son propicias para los incendios forestales. Y eso hay que evitarlo. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. Así que eso también es un buen llamado para la responsabilidad. Ricardo, un abrazo, que esté muy bien. Buenas tardes. Internacional. Bueno, y ya nos acompaña en el estudio Belén Arellano con noticias del mundo. Belén. ¿Cómo estás, Pascal? Exactamente. Partamos con lo que pasó durante, o lo que está pasando durante esta jornada en Reino Unido, que registra su mayor huelga en una década. Hemos visto distintas manifestaciones en nuestra región, pero ahora en Europa, con miles de escuelas cerradas, también servicios de transporte paralizados, que es parte de este escenario que este miércoles en territorio británico está ocurriendo y que ya se perfila, incluso hoy por la prensa local, como el mayor paro desde por lo menos el 2011. Los británicos llevan meses sufriendo problemas en su vida cotidiana debido a la disputa por los salarios y también las condiciones laborales entre el gobierno y el Parlamento. La inflación en ese territorio ya alcanza por lo menos el 10,5%, que según también lo que dice la prensa local es la más alta de los últimos 40 años. Es decir, están viviendo, Pascal, un momento de verdad muy complicado, y eso se suma a que dijo el Fondo Monetario Internacional que va a ser una de las grandes economías que se va a contraer durante este 2023. ¿Lo relacionan al Brexit también? En parte, algunos expertos sí lo relacionan al Brexit, dicen que estas promesas del Brexit finalmente no se cumplieron, pero hay otros que también lo relacionan a la pandemia y a distintos procesos. Claro, la pandemia finalmente ha afectado a distintas naciones que han vivido este proceso de recesión, incluyendo Chile, en donde la inflación también ha afectado muchísimo los bolsillos de todos. De todas maneras, y eso es parte entonces de este escenario ahí que se ve en Reino Unido, y se espera ¿qué cosa? Que durante la jornada más o hasta 500.000 de trabajadores abandonen sus puestos justamente de trabajo para salir ahí en lo largo del territorio. Manifestaciones entonces que se registran allá en Reino Unido. Pese al frío. Pese al frío, pese al invierno allá de Europa. Hablemos ahora de lo que está pasando en la casa del presidente estadounidense Joe Biden, porque el FBI registró la casa del mandatario estadounidense. Todo esto como parte de una investigación sobre documentos clasificados. La justicia estadounidense entonces ordenó el allanamiento de la casa en Delaware del actual mandatario estadounidense Joe Biden, y mediante un comunicado su abogado explicó que el presidente informó que se trata de una búsqueda planificada y que cuenta con el apoyo total de Biden. Es decir, o sea, él estaría facilitando todo para que se lleve a cabo la investigación. Exactamente, porque esto es parte de una investigación mayor. Sin embargo, que también agregaba su abogado que este allanamiento se realizó de manera privada para que mantener ahí la seguridad y también la integridad operativa. Claro, por supuesto, estamos hablando finalmente del allanamiento de no cualquier persona, sino que el mandatario de una de las naciones más importantes del mundo. Exactamente, y es por eso que yo te decía, no es el único allanamiento que ha ocurrido en alguna de las residencias de Biden, porque este registro es el más reciente de una serie ahí de allanamientos en varios lugares después del descubrimiento de documentos clasificados en un espacio de oficinas del mandatario. ¿En dónde? En Washington, allá en Estados Unidos.
cambiemos ahora de tema, hablemos de la situación en Perú, porque recordemos el tema que nos tiene, que nos ha convocado todos. Recordemos que ayer, como a esta hora aproximadamente, hablábamos de que se había postergado el inicio de las discusiones en el Parlamento peruano. Después, durante la tarde, tampoco se iniciaron, pero ya durante esta jornada, hace pocos minutos, se inició. Entonces, después de 2 postergaciones, hay el debate en el Congreso peruano para discutir el adelanto finalmente de las elecciones. Algo que estaban esperando, no solamente hace bastantes días. Claro, y la ciudadanía, de todas obviamente, maneras, que está esperando esta decisión para poder avanzar y para, de alguna manera, amainar las manifestaciones que han sido muy violentas y que, ya lo hemos dicho, han costado vidas humanas. De todas maneras, cerca de ya más de 60 personas, además casi 2 meses de protestas, y todo esto entonces después de que en 2 oportunidades y la suspensión ahí no se logró iniciar la sesión del Pleno, pero ya este miércoles el Parlamento peruano se encuentra discutiendo este adelanto de comicios justamente para este año. Principalmente la falta de consenso entre las bancadas, algo que ha hecho entonces que se haya entrampado este avance para decidir el cambio en la Constitución sobre esas elecciones generales. Y dentro de ese debate ya se ha propuesto por parte ahí de un grupo de parlamentarios que la fecha se hablaba, Pascal, que podía ser octubre, pero ahora están proponiendo que sea diciembre de este año, argumentando que sería mucho más oportuno hacerlo justamente por en esa fecha, razón en especial, antes de octubre. Ellos dicen tener que es más tiempo. Exactamente, que es para tener más tiempo para poder preparar bien esos comicios y no hacerlos de manera tan a la loca como dicen algunos. De ser así, entonces el país podría tener un nuevo presidente para mayo de 2024, porque se proponía que fuera el primer día de 2024, el 1 de enero, como también es en Brasil, pero ahora se está proponiendo que sea entonces en diciembre las elecciones y que ya el nuevo mandatario asuma en mayo del próximo año. Perfecto. Avancemos ahora con información que enluta a nuestro país, porque recordemos la estudiante chilena que falleció en la República Checa después de ser atropellada mientras realizaba un intercambio estudiantil. Hablamos de Consuelo Zambra Villalobos, que tenía solo 23 años y que estaba estudiando en estudios internacionales de la Universidad de Chile y que fue víctima entonces de un atropello en Praga durante la tarde de este lunes. Recordemos que ella fue impactada por un taxi que se encontraba mal estacionado y que comenzó a deslizarse hasta ser impulsado ahí por un leve choque con el tranvía. O sea, además un accidente, como un infortunio o algo, o sea, todos los accidentes suceden así, pero en este caso además algo muy fortuito, algo muy extraño es lo que pasó, no fue solo un auto que la atropelló, o sea, el vehículo estaba sin conductor. Y debido justamente a esas circunstancias tan extrañas es que la familia está pidiendo justicia. Y también lo que se conoce ahora, Pascal, lo que ha salido en algunos medios es qué pasó, cómo se supo que ella había fallecido. Ella iba hablando por WhatsApp con una amiga que justamente recibe esa llamada en la que solamente se escuchaban gritos, ruidos de gritos cuando ella es impactada por ese taxi que justamente no tenía conductor. Por esa razón es que ya la policía checa, sabemos, abrió una investigación para averiguar cómo es que ese vehículo que estaba estacionado logró desplazarse 100 metros y qué hace la familia de esta chilena. Se encuentra juntando fondos para poder cubrir los gastos de repatriación y también contratación de abogados para que poder llevar este caso a la justicia, que es lo que ellos exigen. Justicia ahí por la muerte de esta chilena de solo 23 años que estaba estudiando en República Checa, en Praga, y que terminó entonces impactada, atropellada por un taxi y terminó ahí entonces fallecida en Europa. Lamentable información que por supuesto vamos a estar ampliando también en nuestro noticiero central 24 horas. De todas maneras, ahí cuando tengamos más información van a estar desarrollándose justamente esa información. Ponga atención ahora a estas imágenes, Pascal, porque el presidente de El Salvador inauguró una mega cárcel para más de 40.000 pandilleros. Nayib Bukele presentó este centro penitenciario que estamos revisando ahí en imágenes y ellos dicen en El Salvador es el más grande de América, eso hay que comprobarlo. En un nuevo paso entonces de esto de su guerra contra las pandillas que Bukele declaró hace ya 10 meses. Ubicada en un predio de 166 hectáreas, cuenta con una decena de pabellones con capacidad para albergar a más de 40.000 delincuentes y además posee un muro perimetral de por lo menos 1 kilómetro que será resguardado en todo momento por 600 soldados y 250 policías. Llamada por el gobierno como el centro de confinamiento de terrorismo, posee sistemas también de vigilancia, circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen a ese centro y en el lugar los presos van a tener que trabajar para poder conseguir beneficios. Esto es parte entonces para poder detener el avance de las maras que sabemos son estas bandas, estas pandillas que están en territorio de El Salvador y que también se han exportado a otros países, por ejemplo Estados Unidos, que también tiene registro de estas bandas, que hace entonces Bukele allá en El Salvador. Inaugura esta mega cárcel para poder detener de alguna manera a los que están ahí presos justamente en su territorio.
Exacto. Avancemos ahora con lo que está pasando con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien aseguró desde Estados Unidos que va a permanecer activo en la política de su país pese a las investigaciones que existen en su contra. Esto lo dijo el exmandatario, en un evento organizado por sus seguidores en un restaurante de Orlando, Florida, donde ahí Bolsonaro sostuvo que el gobierno de Lula da Silva no durará mucho. Palabras del mismo Bolsonaro, agregando que en poco tiempo ya el mundo va a tener noticias de él. Es decir, esto Bolsonaro... es como algo que ya hemos visto antes, ¿no? En Trump se vivía algo muy similar, que él no iba a salir del poder, que también con este escándalo se han vivido hartos episodios similares entre lo que pasó en Estados Unidos, guardando las proporciones, por supuesto, con Trump y la salida del poder con ahora Bolsonaro. De todas maneras, ¿y recuerdas cómo le decían a Bolsonaro cuando llega al poder? El Trump brasileño. Ahí claro, incluso la comparación hasta todavía ahí... Todavía vigente, de principio a fin. De ambos exmandatarios. Recordemos que Bolsonaro, que ya viajó a Estados Unidos, él solicitó una visa de turista para quedarse en ese país por lo menos unos 6 meses y aseguró que tiene la esperanza en el nuevo Congreso brasileño, que comienza sus funciones este miércoles. Él voló 2 días antes a territorio estadounidense, 2 días antes del cambio de mando. No estuvo presente cuando Lula da Silva, lo mismo que hizo Donald Trump, tampoco estuvo presente. Pero Bolsonaro entonces no estuvo presente cuando asume Lula da Silva y él está siendo investigado por presuntos documentos que proponían un golpe de Estado, algo que también algunos recuerdan lo que pasó hace algunas semanas allá en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, allá en territorio brasileño. Tal cual. Tenemos una noticia, Pascal, que también está causando bastante impacto, porque un barco que transportaba ganado, vacas específicamente, desde Colombia a España fue detenido con cocaína en su interior. 4,5 toneladas entonces de cocaína que fueron decomisadas de este navío que tenía la bandera de Togo, pero con un cargamento proveniente de territorio colombiano y que también tenía más de 1.700 vacas. ¿Y las vacas ahí nada que ver? Las vacas no tenían la culpa de nada y van a ser las grandes perdedoras también de esta situación. La operación ocurrió a 60 kilómetros de Islas Canarias cuando las autoridades españolas interceptaron este barco que tenía como destino Medio Oriente. El cargamento había hecho varias paradas en una decena de puertos de varios países antes de la redada y en su camino hacia Medio Oriente, y todo esto en un nuevo modus operandi, dicen las autoridades, Pascal, donde utilizan animales, utilizan contrabando ahí con animales. El precio de la cantidad de droga... Pero ¿dónde estaba la droga? Eso es lo que se está investigando, porque lo que decían era que había algunos dentro de los animales, pero también en otras partes. Pero monoboides, pero dentro de los animales. Exactamente, pero que también están buscando nuevas formas ahí para poder transportar justamente esta droga. Que todo lo que se decomisó, 4,5 toneladas, ¿cuántos valía eso? En las calles se estiman que por lo menos 114 millones de dólares, no era menor. Y te decía yo, ¿qué va a pasar con los animales? Que van a ser entonces los grandes perdedores, porque tristemente van a tener que ser todas esas 1.700 vacas sacrificadas. No, tremendo. Ponga atención ahora a estas imágenes porque parte del estado de Texas está siendo golpeado por un clima invernal, dejando carreteras completamente cubiertas de hielo y también apagones en algunas zonas. Ese es el hielo negro que le dicen algunos, que incluso es más peligroso porque no se ve y es muy resbaladizo. Medios locales informan que se trata de una tormenta de nieve que ha afectado distintas partes de este estado ahí de Texas, pero que se ha sentido específicamente y con mayor fuerza en ciudades como Dallas y también Austin. Existe ya un aviso de emergencia de parte de las autoridades que está vigente hasta este jueves debido a que los pronósticos prevén la caída de agua y nieve durante esta noche. Hay sugerencias obviamente para las personas que están ahí, para los residentes de la zona, que es estar, cuando estén en su auto, tener en todo momento una linterna, comida y también agua en caso de emergencia, si es que se quedan atrapados, si es que es necesario quizás evacuar algún punto. Entonces, alguna de las sugerencias de los consejos de los estadounidenses frente a esta tormenta de nieve que afecta distintos puntos allá del territorio de Texas. Son los contrastes, ¿no? Nosotros acá con ola de calor y allá afectados por el frío, por supuesto. Emergencia climática también, ahí que acentúa estas situaciones. Y vamos terminando, Pascal, esta revisión de noticias por el mundo con una niña ucraniana. Un momento emotivo donde ella se reúne con su madre después de ser separadas en medio de la guerra. Este momento ahí cargado de emoción que vivieron, que protagonizaron Alina e Arina, madre e hija después de vivir varios días separadas. La pequeña de solo 6 años estaba viviendo en la casa de sus abuelos en un edificio en el departamento de las ruinas de Bakhmut cuando hubo un nuevo ataque ahí por parte de las fuerzas rusas. Su madre estaba
estaba embarazada de 8 meses, debió evacuar, pero la pequeña se quedó en el lugar hasta allá donde llegaron las fuerzas de la policía ucraniana para poder reunir a esta pequeña familia. Un momento bastante emotivo, pero no olvidar que como Arina hay cientos de niños que han sido separados de sus padres, todo esto en medio del conflicto ahí que siguen llevando Ucrania con Rusia, Pascal. Parte de los coletazos que dejan, por supuesto, los conflictos armados, parte de los coletazos inexplicables, ¿no? Exacto. Y más dolorosos. Así que bueno, vamos a comerciales y volvemos muy pronto. Quédese con nosotros. Gracias, Belén. Que estén bien. Chao. Ya volvimos con 24 tarde. Muy bien, de regreso en 24 tarde con información del ámbito económico. José Ignacio Atenas, ya en nuestro estudio. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gustavo, ¿cómo estás? IMASEC, ¿no? IMASEC, Indicador la actividad mensual de actividad económica. Exacto. Con buenas noticias del último mes de diciembre, ¿no? Claro, o sea, dentro es un panorama menos malo de lo que las expectativas tenían. Perfecto. O que el mercado. De hecho, hoy día el ministro Mario Marcel salió a hablar declaraciones y de alguna manera dijo, ojo, esto está siendo mucho mejor de lo que en algún momento se llegó a pensar. Ya, pero muy bien que me aterrice. Yo ahí, sí, un poquito, porque hay que tener ahí de repente consideración. Pero mira, vamos a revisar justamente las cifras que se entregaron el día de hoy, que el Banco Central entrega, que tiene relación justamente con el mes de diciembre, una caída del 1%. Respecto al mes de diciembre del año 2021. Exacto. Pero claro, lo decíamos, vemos acá el siguiente espacio, la expectativa era mucho más pesimista. Se creía que la caída podía ser entre un menos 1,3 y un menos 2,9. O sea, son muy la diferencia, porque incluso me atrevería a decir que la expectativa estaba más ligada a la caída del 2% que al 1%. Por lo tanto, es bastante bueno que de alguna manera la economía que se está reestructurando, lo ha dicho el ministro Mario Marcel, que está en una especie de ajuste veníamos con años anormales, con un alto consumo, por ejemplo, debido a los retiros de fondos provisionales, ayudas estatales que llevaron a impulsar la economía. De hecho, fue uno de los pilares el comercio en el crecimiento económico que vivimos años anteriores. Vemos acá el siguiente espacio. De todas maneras, el año, esto es de manera preliminar, cierra con un crecimiento de 2,9%. ¿Por qué preliminar? Porque siempre hay ajustes en lo que tiene que ver con estos datos que se entregan mensualmente al Banco Central, y en marzo recién entregan el dato concreto que de alguna manera ya determina cómo cerró el año 2022. Este es un dato más bien preliminar. Vemos el siguiente espacio porque aquí se comienza a ver quizás este momento económico que comenzamos a vivir. En junio teníamos todavía crecimientos de 3,7%, pero ya, por ejemplo, en septiembre comienza la caída con un menos 0,4%, después en octubre un menos 1,2%, y ahí está lo que dice el ministro Mario Marcel, que en algún momento quizás ya pasamos lo peor, que es noviembre, por ejemplo, una caída de menos 2,5%, y ya en diciembre incluso es mejor que los últimos 2 meses. Si lo vemos de ahí, si vemos el vaso medio lleno, como diría el ministro Mario Marcel, es mucho mejor que los meses anteriores que también venían cayendo. Eso sí, el pronóstico para el 2023 lo han dicho varias instituciones, diversas instituciones que se dedican justamente a los ámbitos económicos, hablan de una economía que va a terminar en números rojos, al menos durante el año 2023. De hecho, el Banco Mundial anticipa que Chile y Haití van a ser los únicos países con decrecimiento en este caso, pero al parecer el panorama sería menos terrible de lo que en algún momento se creyó. Revisamos también en la siguiente gráfica cuáles fueron los sectores de la economía que tuvieron principales caídas. La industria manufacturera, una caída del 5%, y el comercio, que quizás ha sido el sector que más ha estado golpeado justamente por este momento económico. También hay que tomar en consideración que veníamos de meses, años donde la gente tenía mucho más gasto, mucho más consumo, y eso llevó a que se elevaran y fueran datos bastante elevados versus lo que estamos viendo y lo de ahora. Diciembre fue bastante sorpresivo porque es un mes muy bueno para el comercio, pero no el llamado mes estrella, como le llaman ellos, y que fue bastante malo justamente. Pero hay sectores que también comienzan a tener números azules. La minería, lo vemos acá, un crecimiento de 1,2%. La minería tiene mucho que ver con el ámbito internacional. Hay mayor normalización en países, por ejemplo, como China, que es uno de nuestros principales socios, y servicios, que también tiene un crecimiento de 2,3%. Lo hablábamos, el ministro Mario Marcel habló justamente el día de hoy, entregó mayores detalles y invitó a ver el vaso medio lleno de lo que está ocurriendo con la economía en nuestro país. Los invito a escuchar. Esto lo que nos indica es que estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a Luca quedó atrás. Los grandes riesgos fiscales, ¿cierto? El que el gobierno iba a ser fuertemente presionado
gastar más y a sacrificar la disciplina fiscal no se dio, al contrario, y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perderle el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses. Ahí lo decía el ministro Mario Marcel, perderle el miedo a la economía en medio de, claro, pronósticos que eran más bien pesimistas. Lo decía, el dólar que fue muy volátil durante el año 2022, que llegó a sobrepasar los 1.000 pesos, hoy se encuentra en 790 pesos y por lo tanto, de alguna manera llama a tener más calma. Bajando los 800 pesos. Sí, a tener más calma, a ser quizás un poco más optimista. Recordemos que también el Chile terminó con superávit también después de casi una década. Entonces son señales que quizás de alguna manera ayudan a tener mayor confianza en una economía que tiene proyecciones negativas, pero que podrían ser menos negativas de lo que se vio en meses anteriores. Cambiamos de tema, nos vamos a lo que ha ocurrido con un sector que sí que está contento, que tiene que ver con el sector turístico. Claro. Que durante el 2022 entregaron datos que más de 2 millones de extranjeros ingresaron a nuestro país. Esto es algo así como una recuperación de un 45% si la comparamos con 2019, que fue un año más normal, porque si la comparamos con el 2021 es casi un 971% claro. Por sobre lo que ocurrió el 2021. Se generaron ingresos, superior a los 9.000 millones de dólares, lo que obviamente también es muy positivo, y lo mejor es lo que viene acá, que son las proyecciones para este año. Se espera que casi 3,5 millones de turistas extranjeros ingresen a nuestro país. Ya lo hemos visto en enero y febrero, principalmente con los argentinos, que han tenido una presencia importante, y esto sería ya recuperar datos de prepandemia, cifras de prepandemia, Así que es bastante importante. Seguimos avanzando porque el INE, estos son datos de la Subsecretaría de Turismo, y el INE también entregó otros datos que tienen que ver con las pernoctaciones. Casi 18 millones de pernoctaciones ocurrieron en el año 2022, lo que representa, lo vemos acá en el siguiente espacio, un alza casi del 50%, muy positivo también para un sector que durante el mes de diciembre hubo 2 regiones que lideraron las preferencias para el turismo. La región metropolitana con un alza de 16% y la región de Valparaíso con un alza de un 9%. Muchos turistas extranjeros vienen acá a la región metropolitana. Uno que es de acá dice, ¿qué tanto puede haber turismo? Hay muchos que hacer también acá en la región metropolitana. Y esto implica también la creación de nuevos empleos, que también lo comentábamos. Lo habíamos hablado el otro día. Es un sector que de alguna manera, de hecho, cuando se entregan las proyecciones, hace algunos meses atrás hablaba de que el único sector que iba a tener números positivos o los mejores iba a ser el sector turístico, que de alguna manera se iba a ir reactivando. Hay sectores como, por ejemplo, la región de Coquimbo, que terminaron en enero con una ocupación del 100%. Entonces, obviamente es bastante positivo. Tenemos declaraciones justamente de la Subsecretaría de Turismo que habló sobre lo que viene para este año 2023 en este sector del turismo. Esperamos que el 2023 sea un año muy positivo para el turismo en Chile. Nuestras proyecciones indican que vamos a recibir alrededor de 3,5 millones de llegadas de turistas extranjeros. Y si comparamos ese número con el año 2022, las cifras de estos visitantes y turistas aumentarían un 71%. Nuestro trabajo en 2023 estará enfocado en consolidar la recuperación del sector. Ahí está, seguir recuperando para este 2023 un sector que otorga varios puestos de trabajo, así que es muy importante para la economía también, lo decía el ministro Mario Marcel, tratar de quitarle el miedo a la economía. Bueno, este es uno de los sectores que juega un rol muy importante y es bastante positivo que tengan números azules de cara a lo que viene también del resto del año, Gustavo. Buenísimo, perfecto. Gracias por toda esa información, José Ignacio Atenas. Que esté muy bien. Buenas tardes, esté bien. Chau, chau. Vamos a la pausa, ya volvemos con más información en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Lo escuchamos. Escuchen, ahí sí. Vamos con noticias de cultura y espectáculos a propósito de lo que se va a vivir esta noche en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Los Backstreet Boys de regreso en nuestro país. ¿Me gusta, no? Me gustan, muy bien. Sí, me gustan. Los bailo. Los bailo. Sí. Yo soy de otra época. Los bailo y los canto también. Esas canciones románticas de los Backstreet Boys, sí. Me hacen recordar mi Yo me recuerdo adolescencia. New Kid on the Block. Yo soy más
Que lo Soy diría mayor, si te soy ves mayor. jovencísimo. Sí, bueno. Oye, vamos con Hans Christiansen, que está en Viña del Mar, que nos va a entregar más información. ¿Le gusta Hans? Yo creo que sí, pero mira... Yo creo que Hans es más de los One Direction. Ah, no, ahora sí, es más joven. Es más cierto, joven. puede ser. Mira, con la cantidad de gente que hay detrás, a su espalda ya, esperando por ingresar a este concierto. Hans, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gustavo Pascal, les digo inmediatamente, prefiero a los Backstreet Boys antes que One Direction. Yo creo que coincidimos, compartimos aquí con toda la fanaticada que ha llegado afuera del estadio Sausalito y que probablemente es una de las boy band más importantes de la música del último tiempo, ¿no? Yo los dejo con la imagen en vivo y en directo de Felipe Arancibia. ¿Qué está pasando aquí? Ya vemos cómo los fanáticos inmediatamente nos muestran sus banderas a todos los integrantes de esta banda y ahora algo bastante importante. Vemos que han llegado personas de todas las edades hasta este lugar con gorros porque sin lugar a dudas están esperando. Tú estabas esperando a Brian. Brian desde ayer de las 11 de la noche. Un saludo para mi pega. Chiquilla, las quiero, familia. Mira aquí, ¿tu nombre cuál era? Aileen. Oye, Aileen, mira, tú llevas aquí la batuta con todas ellas. A ver, ¿qué canción nos puedes entonar con la fanaticada que está acá? Ya, chiquilla, una canción, ¿quieren amigos? Cualquiera. Everybody. Pascal, Gustavo, aquí están todas las fanáticas, los fanáticos, esperando a Nick, a Kevin, a AJ, a Brian y a Howie Lee, sin lugar a dudas, nos han dicho, es un reencuentro esperado, sabemos, estuvieron en Viña del Mar en 1998, retornaron al Festival de Viña del Mar en el año 2019 y hoy vuelven acá a Viña del Mar, esta vez en el Estadio Sausalito con el DNA World Tour, que los trae entonces hasta la ciudad Jardín. Hay muchísima expectación, hemos conocido historias de fanáticos que han llegado incluso durante la noche, han estado aquí, durmieron otros que han llegado de distintos puntos de nuestro país, de Arica, de Iquique, de Ovalle, del sur también allí, sin lugar a dudas, Osorno vemos ahí arriba, Fans Club de distintos puntos nos saludan, hemos estado compartiendo con ellos entonces y la verdad es que nos decían, no podemos estar ausentes de esta cita. Por supuesto. Sí, un cargado público femenino. A ver, chiquillas, ¿cómo están ahí arriba? Allí los vemos. Cuidado con las entonces, plantitas. efectivamente, nos decían el favorito. El que se ha estado imponiendo aquí en la encuesta que hemos estado haciendo es Brian. Parece que es el favorito, al menos de las personas que han llegado
Así que estoy pero libre, sí. Excelente. Esperemos que disfruten y ya puedan entrar prontamente al Estadio Sausalito. Estamos esperando el MIT, así que ahí estamos. Muchas gracias. Además los van a poder conocer, que esa es la gracia que tiene al menos estar realizando esta fila. Cumpliendo el sueño del 98. Cumpliendo el sueño del 98. ¿Cuál es ese sueño? Conocer a los Backstreet Boys, lo vi por la televisión y venimos desde Hornopirén, 10ª región, carretera austral, así que no, dándolo todo. ¿Recuerda? Nosotros lo hemos visto y lo hemos recordado en las notas de prensa. El 98 dejaron prácticamente la escoba. Era furor, sí. Desmayos y todo, así que aquí estamos las treintonas presentes y orgullosas. Saludo a la familia, a Hornopirén. No, yo estoy aparte. Acompañando. Pero vienes también a ver a los Backstreet Boys. Sí, obvio. Esta es la cuarta vez que vengo a verlos. Fan desde los 11 años, del 96. ¿Los fuiste a ver a Santiago también? Sí, a Santiago, los he visto en Río, los sigo donde estén mis boys. Recorriendo el mundo. Sí, siempre con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ahí parte sin lugar a dudas de lo que son la ansiedad que se va tomando este lugar, las afueras del Estadio Sausalito en Viña del Mar. Pascal, te escucho. Pero se ve también un público transversal, porque también veíamos a niños, a gente claramente más joven. Obvio que el grueso está de los 40 hacia arriba, que era cuando nosotros lo escuchábamos en nuestra adolescencia, infancia, pero también hay público bastante joven. O sea, pese a que no han sacado tantos éxitos en los últimos años, han podido trascender a este público más adolescente actualmente. Sí, por ejemplo, yo recuerdo hace una media hora atrás habremos estado conversando con una mamá que estaba con su hija, venían del sur precisamente, y ella nos decía, su hija, que debe haber tenido no más de 15 años, que creció escuchando a los Backstreet Boys y por lo tanto de allí también este gusto que va pasando de generación en generación. La mamá nos decía, ella era fanática de Kevin, la hija era fanática de Brian y por lo tanto allí también habían temas de conversación, comparten los gustos, pero de alguna manera también este concierto, este show se va a vivir de maneras distintas. Veíamos que por ejemplo ahí habían personas que los estaban esperando desde el año 98, como tú bien decías, en su juventud, y hoy en día hay personas que prácticamente lo han ido conociendo producto de el estar viviendo con sus madres, con sus padres, que también es un fanatismo que se ha ido pasando de generación en generación. Entonces estamos a la espera, Pascal, Gustavo, de lo que va a ser este show. Recordar, a las 5 de la tarde se van a abrir las puertas entonces aquí para que todas estas personas que nos han acompañado durante la mañana puedan disfrutar de los Backstreet Boys. Ha estado ordenado el acceso, hemos visto también durante el año pasado, sobre todo hubo algunos inconvenientes en algunos de los recitales multitudinarios. En este caso se ha visto todo en calma, no hay colados ni nada de ello. Siempre se dan esas situaciones, algunas personas que no respetan las filas, pero ellos mismos han estado ordenando, ahí nos dicen que sí, ellos mismos han estado ordenando también y se espera que este sea un ingreso óptimo para que no haya problemas y todos puedan disfrutar. Muy bien, Hans Christiansen, muchas gracias por toda esa información, con esa imagen ahí en el estadio Sausalito de Viña del Mar, con fanáticas, fanáticos que esperan ingresar para ver y disfrutar este concierto. Un abrazo, Hans, que esté muy bien. Despedimos a Hans, pero no a los Backstreet Boys. Sí, sigue cantando, Hans. Yo esperaba eso. Sí, ya, nos vamos pues nosotros. Con el auspicio de Universidad de la Frontera, hemos presentado 24 tardes.